Estados Unidos ha identificado a Juan Carlos Valencia, alias el 03, como el nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, esto después de el abatimiento de El Mencho. ¿Quién es Juan Carlos Valencia? Mucho agradecemos al periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico, José Luis Montenegro, que esta mañana nos acompañe para responder esta pregunta. Bienvenido, José Luis. ¿Quién es Juan Carlos Valencia? Gracias por la invitación, Ivonne. Un gusto estar en tu espacio. Un saludo al auditorio. Es correcto, Juan Carlos Valencia González, mejor conocido como el Pelón, el 03 o el Pelacas, pues es un narcotraficante de alto calado que al menos desde diciembre del año 2019, un tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia en Washington, pues ya destacaba su participación en el crimen organizado. Recordar que en este expediente que consta en esta jurisdicción, en este distrito en Columbia, pues ya le había dicho la jueza Beryl Howell que este hombre pues era pues encargado de diferentes cargamentos de narcotráfico, de envío de drogas, conspiración y distribución de 5 kilogramos o más de cocaína y hasta 500 gramos o más de metanfetamina. Es el hijastro, Ivonne, del Mencho. Recordar que su padre, Armando Valencia Cornelio, el Maradona, fue el fundador del Cártel del Milenio, este cártel que podríamos decir fue el preámbulo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Un hombre avesado a la violencia, un hombre avesado a las prácticas ilegales y bueno, aprendió de dos grandes narcos, insisto, Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio, y después con su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, quien fue el fundador hasta el 22 de febrero pasado del Cártel Jalisco Nueva Generación. José Luis Montenegro, colega, escritor especializado en seguridad y narcotráfico, al escuchar estas características de quién es el 03, Juan Carlos Valencia, de acuerdo con el reporte estadounidense, el nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, podríamos decir que resume un perfil que también lamentablemente da cuenta de esas generaciones, de esos jóvenes donde el propio destino, el origen, los orilla a ser parte del crimen organizado. Porque si su papá, su padrastro, su mamá también vinculada, pues de alguna manera pues estaba, es horrible decirlo, pero destinado a ser parte de esto. Hay una frase en psicología criminal, Ivonne, que retrata muy bien lo que acabas de referir. Infancia es destino, y en este caso de los narcotraficantes no es menor. El caso de Juan Carlos Valencia, te refería que su padre fue Armando Valencia Cornelio el Maradona. Recordar que su madre es Rosalinda González Valencia, la jefa, quien también estuvo involucrada en muchas actividades ilícitas, y su padrastro es el Mencho, abatido en Tapalpa, Jalisco en este año. Es decir, tiene por lo menos estas tres figuras primordiales con las cuales él creció y se cobijó bajo estas actividades ilícitas, y también es sobrino de Abigail González Valencia, del Queenie. Es decir, toda su familia, los Queenie, recordar que son este brazo financiero y ejecutor del Cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, pues creciendo en esa dinastía, vamos a decirlo así, criminal, sin hacer apología, pues es evidente que Juan Carlos Valencia González, el 03, era el líder o el heredero criminal por antonomasia en esta nueva horda de jóvenes narcotraficantes a los que yo he denominado narco juniors. Digo, ya tiene más de 40 años este hombre, pero pues es joven aún, ¿no? Refiriéndome a estos viejos capos del narcotráfico como el Mayo Zambada o el Chapo Guzmán, que ya superan los 60, 70 años de edad, ¿no? Juan Carlos Valencia González es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación desde la muerte del Mencho. Así lo detalla también el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo en Estados Unidos. Estamos conversando con José Luis Montenegro, periodista especializado en seguridad y narcotráfico. Hay otro elemento, José Luis, que me llama la atención, y es que él nació, Juan Carlos Valencia, en Estados Unidos y es ciudadano estadounidense. Y esto me recordó
una serie que en los tiempos de la pandemia parecía ficción y que por supuesto ahora todo lo que hemos vivido a partir del Mencho y todas las secuelas, pues parece, se queda chiquita, la realidad lo ha superado, pero era la serie de Ozark, donde Ah, veíamos claro. que los descendientes de los capos históricos mexicanos se iban a formar a Estados Unidos, se radicaban en Estados Unidos, vivían ahí, incluso eran altos administradores de empresas. Y aquí te pregunto, ¿qué también nos está diciendo esto? El hecho de que Juan Carlos Valencia sea ya no un narco de la sierra, no un narco analfabeto, sino alguien que ha crecido en Estados Unidos y que es ciudadano estadounidense. Yo creo que esa fue una de las, insisto, no estoy haciendo apología y esa serie de Ozark que está disponible en Netflix, creo que retrata esto que acabas de decir de manera prístina, Ivonne. Me parece interesante que la audacia que tuvo Nemesio y que tuvo Armando Valencia, Cornelio y Maradona de que sus hijos nacieran en Estados Unidos, ellos creyeron y se anticiparon a lo que tú recordarás en la década de los 60, 70, por ahí los 80 todavía los capos centroamericanos, sudamericanos, inclusive mexicanos, le temían a la extradición hacia Estados Unidos por lo que representaba ser sometidos a condiciones de reclusión muy férreas. Pues Totalmente. creo que ¿no? Creo que ahora estos capos, como el Mencho, como el Maradona, quisieron que sus hijos nacieran en Estados Unidos para así anticipar lo que podrían ellos tener de cargos en caso de que se dedicaran a la misma actividad criminal que ellos. Así es como yo lo he visto y lo retrato en muchas de mis investigaciones. Inclusive el diario The Wall Street Journal puso sobre la mesa precisamente eso, ¿no? La discusión de la nacionalidad del 03, la cual podría representar inclusive un obstáculo a las agencias norteamericanas para investigarlo e incluso capturarlo en suelo extranjero. Es decir, estarían capturando las autoridades norteamericanas a un connacional, en este caso a Juan Carlos Exacto. Valencia, en territorio extranjero, ¿no? Entonces, ahí hay una disputa también en la Corte Suprema de Estados Unidos que quiere discutir esos alcances constitucionales, la interpretación de esta enmienda específica, la enmienda 14, que establece que cualquier persona nacida en territorio norteamericano, pues debe ser acreedora a su nacionalidad, en este caso estadounidense. Entonces, interesante que Juan Carlos Valencia González, Jessica Joana, también Oseguera Cervantes, digamos, media hermana de Juan Carlos Valencia, hija del Mencho, e Ujú. inclusive Rubén Oseguera González, el Menchito, que ya tiene una cadena perpetua en Estados Unidos, todos ellos nacieron en Estados Unidos. Algunos de ellos han tenido la suerte de librar un juicio en Estados Unidos y otros tantos como el Menchito pues han caído en desgracia y tienen una prisión de cadena perpetua. Pero muy interesante este tema que bien refieres. José Luis Montenegro, eh, especializado en seguridad y sabes mucho de este cártel y de otros cárteles. ¿Dónde reside, cómo opera, de acuerdo a tus investigaciones, Juan Carlos Valencia, alias el 03, después de la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho? Este hombre, Ivonne, está en Jalisco, tiene una gran influencia en el estado de Jalisco, pero también en Colima, sobre todo en el puerto de Manzanillo, donde recordar que el cártel Jalisco Nueva Generación pues tiene grandes entradas de precursores químicos a través de este puerto marítimo. También recordar al auditorio que en algún momento, la primera vez que se habló del 03 fue en una conferencia de prensa en julio del 2020, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, presentaron una serie de videos de un grupo armado del cártel Jalisco, identificado como el Grupo Élite. Y hasta ese momento, quien operaba el Grupo Élite, estoy hablando hace 6 años, hace prácticamente un sexenio, que el principal operador del Grupo Élite era precisamente el 03 y operaba en estas regiones de Jalisco, de Colima y algunos otras áreas de Nayarit, por ejemplo, ¿no? Y todo esto del Grupo Élite surge a raíz de la fragmentación del cártel del milenio por allá de la década del 2010. Entonces, es interesante que este hombre pues mantenga el bastión de Jalisco, que es, insisto, el nombre que le da precisamente el cártel. Se puede pasear en Nayarit, pero también tiene cierta influencia en Colima y algunas zonas de Michoacán. Recordar que el Mencho nació en Michoacán, no es el capo jalisciense, sino más bien de Aguililla, y mucha de esa zona de influencia de otros capos, como Urias Flores Silva, que ya está prendido, Mendoza Gaitán, el Sapo, todos estos son personajes que crecieron en esta zona de Tierra Caliente, Michoacán.
José Luis Montenegro, ahorita que te estaba escuchando esta descripción de dónde opera Juan Carlos Valencia, recordé que en el libro de Ciro Gómez Leiva sobre su atentado, No me pudiste matar, se llama el libro, él habla, pues, en un capítulo muy largo, a lo largo de todo el libro, de cómo existe esa versión de que pudo haber sido alguien del cártel Jalisco Nueva Generación quien lo mandara a matar. Afortunadamente quedó en un atentado gracias a la camioneta blindada que Ciro Gómez Leiva traía. Pero te pregunto, ¿este tipo de delitos, de operaciones, pueden ser parte del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Y qué tan debilitado ha quedado después de la muerte del Mencho? Híjole, qué sensible acontecimiento lo de Ciro, le mando un gran abrazo. Y se replicó inclusive años antes, ¿no? Con el tema del atentado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en junio del 2020. Precisamente un grupo armado del cártel Jalisco Nueva Generación es el que fue el que ejecutó Es cierto, esta acción, ¿no? también contra el entonces secretario de Seguridad de la ciudad fue el cártel Jalisco Nueva Generación. El que lo Entonces sí, reivindicó incluso, ¿no? exactamente, y de hecho en un mensaje que publicó García Harfuch en ese momento dijo que fueron atacados, y así lo dijo, atacados cobardemente por el cártel Jalisco Nueva Generación. La misma forma cobarde que muy probablemente pudo haber atacado también al colega periodista Ciro Gómez Leiva. Yo creo que sí, son este tipo de prácticas de asesinato a sueldo, de extorsión o cobro de piso. Hay zonas, Ivonne, en la que el cártel Jalisco Nueva Generación cobra cuotas de todo, del aguacate, del pollo, del gas natural, de la luz, de los servicios de internet, a la minería, es decir, es una gama nutrida de delitos que se enmarcan en la delincuencia organizada que el cártel Jalisco Nueva Generación cobra. Me preguntas que cómo se ha debilitado la organización a raíz de la baja de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, pues solamente han capturado de gran calado a un capo más. Por ahí Hugo César Macías, por ejemplo, el Tuli fue abatido el mismo día que el Mencho, pero otro de gran calado solamente ha sido Díaz Flores Silva, el jardinero. Pero de ahí en fuera todos los demás siguen operando. El ex yerno de Rubén Oceguera, Julio Alberto Castillo Rodríguez, el Chorro, un teniente mayor del cártel Jalisco Nueva Generación, sigue en pie. Hugo Mendoza Gaitán, ¿no? El Sapo, sigue pues en esa misma línea sucesoria, Ricardo Ruiz Velasco, el WR, bueno, hay un Carlos Andrés Rivera Varela, la firma, hay un buen de narcotraficantes que siguen en la lucha por encontrar ese liderazgo que dejó el Mencho, y bueno, son, insisto, un sinfín de capos que mientras tú y yo estamos conversando, lamentablemente esta organización de las cuatro letras sigue reclutando vía redes sociales a los jóvenes e inclusive sigue imponiendo poder y miedo a las comunidades serranas del estado de Jalisco, un verdadero cáncer, bueno, para nuestro país. Sin duda alguna, estamos conversando con José Luis Montenegro, periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico. José Luis, para cerrar, ¿qué tanto esta coyuntura de enfrentamiento entre la Malliza y los Chapitos en Sinaloa, esta fractura del cártel histórico de Sinaloa del Pacífico, ha beneficiado o le ha abierto nuevos mercados o posibilidades al cártel Jalisco Nueva Generación? Cuando en 2024 se alía el cártel Jalisco Nueva Generación con la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa, lo que lograron afianzar es el mayor número de, vamos a decir, establecimiento, consolidación de narcolaboratorios en la sierra. Eso es lo que le benefició la alianza entre Chapos y el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco también adoptó las rutas de la cocaína y la heroína de los Chapitos que ya tenían muy bien fincadas en la frontera con Estados Unidos y a través de puertos y aeropuertos, lo cual le valió que el cártel Jalisco tuviera, al menos en los dos últimos años, un repunte sustancioso, como así lo detalló la DEA, en este tráfico de enervantes, ¿no? Me refiero a la cocaína y a la heroína. El cártel Jalisco dotó, a cambio de estas rutas, a cambio de este apoyo y de esta fusión de esfuerzos, pues de lugartenientes, Ivonne, para la lucha contra la malliza que
pues está apoyada por otra parte por Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, por la facción de los rusos, por los hermanos Arzate García. Es decir, hay un sinfín de grupos que estaban combatiendo y siguen combatiendo a los chapos ya debilitados, y que eso le ayudó al cártel Jalisco, ¿no? Cambiar rutas, obtener algunos beneficios en plazas donde no estaba, por ejemplo, el sur de Sinaloa, obtener algunos mayores incentivos en Zacatecas y Chiapas, que eran bastiones de la Malliza. En algún momento el cártel Jalisco las adoptó con la fuerza de los chapos y se las arrebataron a este grupo criminal. Entonces, pues se han sabido mover, digamos, a grosso modo, de manera estratégica para adoptar nuevos enclaves geográficos, han establecido contacto en sus rutas de trasiego y han dotado de personal armado, equipo militar y táctico, drones al cártel de los Chapitos. Inclusive se ha podido lograr la consolidación de estos C4. Tú lo has podido reportar muy bien, Ivonne, estos centros de monitoreo ilegales, por supuesto, como los que tiene la Ciudad de México, donde captan las cámaras de videovigilancia que está pasando en tiempo real. Bueno, pues el narco también tenía de esos instalados en Sinaloa, también producto y de ayuda del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues agradecemos mucho a José Luis Montenegro, periodista, escritor especializado en seguridad y narcotráfico, que nos haya acompañado esta mañana, y seguimos pendientes y en contacto, José Luis. Te mando un abrazo muy respetuoso, Ivonne. Gracias por la invitación.